Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Qué gusto saludarlos de nueva cuenta. Charlas de viernes, con el placer de estar en Restaurante Daruma de Parque Hundido. Agradezco mucho a Yoji Sugawara que nos permite estar en su casa, que sentimos como nuestra, porque la verdad que estamos aquí siempre muy a gusto. A Faustino Martínez, gerente, que también nos recibe para que ustedes pues tengan la ocasión y oportunidad de escuchar nuestras charlas cada viernes. Saludo con afecto a la doctora Florisa Barquera Cervera, quien nos apoya en la dirección, en las cámaras, en la producción. Y ya lo han visto en fechas recientes, y han sido ya las diversas oportunidades y charlas. Son encuentros, y son momentos, y son emociones, y afloran pues las experiencias y también muchas de las anécdotas interesantes e importantes. Y con este querido hombre, amigo, un hombre, por supuesto, además de una gran calidad humana, de una gran sensibilidad, gran personaje del golf en el campo y en la dirección del deporte en nuestro país y de la edición de grandes medios de comunicación golfísticos, Par 7, Pasión por el Golf. Fernando de Buen, a quien recibo y saludo de nueva cuenta frente a una cámara, porque de las primeras ocasiones que tuvimos oportunidad de estar juntos, pues fue a través de cámaras, de televisión, a través de TV Azteca, en momentos memorables, quizá cuando para el golf, y mira que ya se está retomando esta idea, pero cuando para el golf se dio la mayor difusión históricamente que yo recuerdo en este país. ¿Cómo estás, Fernando? Me quiero, por lo primero, gracias por esos inmerecidos reconocimientos. Me da mucho gusto. Yo quiero decirle a todos los que nos están viendo que este hombre fue mi maestro. Ha sido mi maestro, fue el primero de quien aprendí conducción, y no es que hubiera yo tomado una clase con él, simplemente lo veía trabajar y decía, bueno, ¿cómo le hace para tener esa dicción, esa capacidad verbal, ese lenguaje enorme y fluido, y sobre todo el desaparecer el miedo a la cámara, a la voz y al gran auditorio que siempre has tenido, querido Polo? Es un placer estar aquí contigo para platicar pues de lo que sea, ¿no? Gracias, Fernando de Buen. Y sí, recuerdo aquella oportunidad, y ahorita estamos platicando con Florisa antes de empezar a llegar a ustedes, de todas aquellas primeras anécdotas, porque además Fernando de Buen, como es un gran jugador de golf, le gusta mucho salir al campo y estar en el campo de golf, pues por supuesto formaba, elaboraba, creaba cápsulas muy interesantes para que ustedes conocieran, supieran de los bastones, de cómo usarlos, de los golpes, de salir de una trampa, de hacer el approach para llegar a los greens diversos de los campos en nuestro país y en otras partes. Y esa fue una ocasión muy interesante, ¿no? Porque yo creo que aquí el gran atractivo es poder comunicarle a la gente las cosas que vivimos y las que nos gustan. Y tú tuviste esa ocasión en ese momento, yo decía, para una época en la que se transmitían el Abierto Mexicano, se transmitían los grandes torneos del PGA Tour, de la gira de damas, el PGA Tour también, ¿cómo se llamaba antes de que fuera el Masters Tour? Era la de mayores de 50, Champions Tour. El Champions Tour, pero todavía tenía un nombre anterior. Esa gira, que es la gira de veteranos para mayores de 50 años, ha tenido innumerables nombres, sí. Entonces, desde aquella época, pues todo eso nos permitió... Senior Tour se llamaba en aquel... ¿te acuerdas? Sí. Porque lo fuimos a hacer a la Vista Country. Fuimos a la Vista, Puebla. Y luego pasamos también por el Club de Golf Chapultepec, si mal no recuerdo. Claro. Y probablemente, ya no sé si fueron los años que coincidieron, Bosque Real, porque también jugaron ahí. Y nos correspondió, tuvimos oportunidad de estar en la inauguración de Bosque Real con Annika Sorenstam, Lorena Ochoa, David Duval y Jack Nicklaus, nada menos. Y Lorena todavía como amateur. Sí, ¿verdad? ¿Estaba todavía en la universidad o ya? Sí. Sí, estaba todavía jugando para las Wildcats de Arizona. Claro. Pero ya empezaba a ganar, ya era la mejor jugadora colegial de la época. Sí. Y claro, haberla traído a México fue un logro maravilloso, y ponerla a jugar además con la mejor jugadora de todos los tiempos, probablemente, que es Annika Sorenstam, el jugador del año del PGA Tour, que era David Duval, sí,
Y bueno, Jack Nicklaus, que no diseñó Bosque Real el campo largo, él diseñó el campo corto de los 9 hoyos de Bosque Real, pero entre los contratos hizo el compromiso de asistir en una ocasión a una inauguración, y bueno, la aprovecharon para inaugurar el campo grande, aunque ese diseño no fue de Nicklaus, sino de Robert von Hagen. Que además era sigue siendo un personaje histórico, ¿no? Sí, sí es un gran diseñador. Los jugadores profesionales, y tengo que decir esto con todo respeto para von Hagen, no les gusta demasiado los campos de golf que él diseña porque están llenos de los famosos mounts, las famosas montañitas que de alguna forma generan un carril en el fairway y que de alguna manera ayudan a los jugadores a que no se les vaya la bola muy lejos. Entonces dicen, los profesionales estamos acostumbrados a jugar en campos más difíciles, pero campos que nos den la oportunidad de ver cuál es el tiro ideal al hoyo, y Bosque Real tiene algunos puntos que no son los más adecuados para esto. Entonces, esto me lo dijeron 2 jugadores del Senior Tour, precisamente jugando con ellos un programa allá en Bosque Real hace tiempo. Pero bueno, estábamos hablando de ese evento maravilloso que fue la inauguración de Bosque Real, histórico en todos sentidos. Y que tuvimos la oportunidad de estar de cerca, y le envío un saludo con todo el cariño y todo el respeto al ingeniero Carlos Peralta, que fue un hombre y es un hombre que tiene una promoción sensacional para muchas áreas del espectáculo y deporte profesional, los señores Fontanet, los señores Rivera Torres y todos aquellos campos, porque los campos de golf en esta ciudad, desde la época del presidente Adolfo López Mateos, bueno, con lo que fue el México, Bellavista también. Vete un poco antes, Miguel Alemán. Miguel Alemán, ¿verdad? Entonces, cierto, no hubo después de eso una época en la que se mantuviera ese interés, o ya no había los espacios, no sé. Mira, muy poca gente sabe, por ejemplo, que el Museo Nacional de Antropología e Historia fue originalmente el campo de golf, el Club de Golf Azteca. Había un campo de golf de 9 hoyos en Paseo de la Reforma. Fíjate, qué maravilla. Y obviamente en aquella época, cuando se decidió construir el Museo Nacional de Antropología, dijeron, bueno, pues vamos a quitar el campito de golf y hacemos algo que sí sea de interés, y vaya que valió la pena, porque nunca he sido fanático de que quiten campos de golf, pero cuando lo hacen para hacer una obra maestra como nuestro Museo de Antropología, pues bueno, bien valió la pena que desapareciera ese campo de golf. Y de todas maneras, ya don Miguel Alemán había sugerido, había metido la mano un poco en la construcción del Club de Golf México. Claro. Tuvo mucho que ver con la construcción de ese campo. Ajá. Y bueno, ya en aquella época ya estaba vigente el Club de Golf Chapultepec, el Club Campestre de la Ciudad de México, que celebró su 70º aniversario hace unos años. Es el primero de la ciudad, que luego además con el Club de Golf en la capital de Hidalgo, en Pachuca, se establecía esta, no rivalidad, pero sí esta búsqueda de decir yo fui primero, y claro, ahí ya llegaron ingleses a Y puedes Pachuca. unir también a la ciudad de Tampico, que también el Club de Golf de Tampico, también los de allá dicen, oye, no, espérate, nosotros fuimos primero. La verdad es que habrá que encontrar los papeles para determinar cuál fue el primer campo de golf en México, pero no hay todavía una versión oficial. Sí es Tampico, es la Ciudad de México, pero no a través del Club Campestre de la Ciudad de México, sino el San Pedro Golf Club. Ah, mira. En San Pedro de los Pinos. Ah, ese luego desapareció y los socios fundaron el Campestre de la Ciudad de México, pero por otro lado, y creo que con el mismo origen, también el Club de Golf Chapultepec. Ah, qué interesante. Entonces, el Club de Golf Chapultepec es más joven que el Campestre de la Ciudad de México. El Club de Golf Chapultepec es de 1900, es de los años 20, no te puedo decir con exactitud, pero en los años 20 fue cuando se empezó a desarrollar. Y bueno, la verdad es que ya tenemos algunos campos ancestrales en esta bella ciudad, no los que quisiéramos o no los que podríamos tener, pero bueno, sería una maravilla porque son verdaderos pulmones de oxígeno para las grandes la ciudad, ciudades, ¿no? Y esta ciudad que
pues ya tiene no más, no menos, por ahí de los 30 millones de habitantes, con área conurbada, etcétera. Y recuerdo ahora, y envío un saludo también con enorme afecto hasta Querétaro, en donde amigos muy cercanos pues tienen a la salida de sus casas el campo de Juriquilla, el campo de golf de Juriquilla, o el campestre de Querétaro, que también son dos campos muy interesantes. ¿Qué ha habido? ¿Cómo se ha venido dando todo este crecimiento, desarrollo? Y yo te estoy hablando de lo que hacíamos nosotros en TV Azteca, pues sucedía por ahí de los años, ¿qué sería? 90, 2000, por ahí, sí, ¿no? Más o menos, mediados de los 90, de ahí hacia adelante. Y ahora México ya también es sede de grandes eventos, lo acaba de ser el Club de Golf Chapultepec, con un evento estelar. Pero ¿cómo se ha venido dando este desarrollo? Porque Fernando, además, a través de Par 7, de esta edición digital que a usted le puede llegar a través de correo electrónico, ya le diremos cuál es el procedimiento, pues has estado cerca de todo este desarrollo y todo este proceso. ¿Qué observas tú del golf de México en relación a lo que ha sucedido en otras partes? Mira, hay muchas similitudes. La verdad es que el golf, primero que nada, perdió su exclusividad, yo diría que con Tiger Woods, porque aún con grandes estrellas como Arnold Palmer, Jack Nicklaus, Lee Trevino, el propio Johnny Miller, conductor sensacional que se acaba de retirar, fueron jugadores que hicieron historia, pero ya en nuestro país no llegaban tantas noticias, excepto para los golfistas de cepa que iban y compraban sus revistas de golf de aquella época y se enteraban de lo que estaba pasando, porque las noticias de golf realmente no nos llegaban. Claro. Y no había internet y no había cosas por el estilo. Digo, ya nos tocó una parte donde había esa transición, pero antes había, como dices tú, había que ir a los aparadores de revistas estadounidenses para poder buscar información. Claro. O periódicos. Las primeras revistas, y perdón si no digo todos los títulos, porque digo que estamos improvisando y no preparé nada más. No, pero es una plática muy... yo creo que llegaron a principios de los años 70, pero se quedaron, insisto, en un nicho muy exclusivo y no llegaban a trascender al público en general. ¿Dónde vino este golpe? Tú y yo lo sabemos perfectamente. 1996, por ahí de septiembre, octubre, un muchacho californiano de nombre Eldrick Tont Woods, mejor conocido como Tiger Woods, decide saltar al profesionalismo y entonces explota todo. ¿Por qué? Porque firma para ello un contrato con la firma Nike de enormes proporciones por 5 años y pues Nike le mete otro tanto por lo menos. Desarrolla una línea especial, para ¿no? promover el contrato con Tiger Woods. Claro. Y empezar a manejar a Tiger como la punta de un enorme iceberg de publicidad y mercadotecnia que debía llegar a todo el mundo. Para su fortuna, Tiger, en unos cuantos torneos que tenía para poder llegar al Tour sin necesidad de pasar por la escuela de clasificación, lo que conocemos como el Q-School, necesita obtener por lo menos 2 segundos lugares o 3 en esos 4 o 5 torneos para poder tener el dinero suficiente y pasar dentro de los 125 mejores. Y lo logra. Una cosa histórica. Y entonces Tiger entra en el 1997 ya como miembro regular del Tour y gana el Masters. No más, no menos. Y entonces, bueno, pues ya te imaginarás, fue una locura. Sí. Gana el Masters y a partir de ahí empieza una leyenda que para efectos de México, pues a la gente que no sabía de golf, ahora ya sabe de golf, ¿no? Claro. Digo, te puedo poner el ejemplo, antes, hace 30 años, ¿qué sabíamos de la Copa de Europa, por ejemplo? ¿Qué sabíamos? Sí, lo que era Copa de Europa y ahora es Champions. De la Champions, exactamente. Ajá. Digo, en ese entonces era Copa de Europa. Estoy tratando de acordarme del nombre de entonces. Sí, claro. Y ahora todos somos fanáticos de la Champions, ¿no? Cierto. Y tampoco sabíamos de la Libertadores y ahora sabemos de la Libertadores. Entonces, claro. Sabemos del golf y de pronto, pocos años después, surge en México esa enorme estrella, inigualable, que es Lorena Ochoa. Y bueno, pues nos enamora a todos, a golfistas y a no golfistas, y generan un salto cuántico en la mercadotecnia de golf.
Yo en ese entonces, ya Par 7, la revista impresa, Sí. a la cual ahora te puedo confesar que extraño mucho porque ya tiene un año fuera del mercado y nos hemos quedado con la opción online porque es mucho más congruente con los tiempos actuales. Sí. Ya platicaremos de esto. A mí, en ese momento, con Lorena, bastó un par de movimientos para que me aparecieran un par de patrocinadores y me dijeran, quiero patrocinar la página de Lorena todo el año. ¡Pum! Y claro, para nosotros eso era miel sobre hojuelas, Claro, Pío Polo, ¿no? claro. Entonces, claro. fue maravilloso. El Sí. efecto Lorena, si no me equivoco, estaba corriendo por ahí del año 2005, 2006. Nos empezó a pegar durísimo. Tiger Woods ya era por mucho el mejor jugador de todos los... Bueno, no de todos los tiempos. Yo tengo dudas, todavía le voy a Nicklaus por los majors. Sí, el Golden ¿no? Bear Pero- es todavía... Y Arnold Palmer, Claro. con toda la grandeza que tuvo, ¿no? Claro, pero bueno, la duda es si Tiger puede competirle a Jack, porque a Palmer se supone que ya lo rebasó. Bueno, en número de torneos sí, y en número de majors también. Acuérdate que Tiger acaba de ganar el número 80. Y ya Una nada más, semana antes de venir, creo, a la Ciudad de México, sí, ¿no? y está a 2 de empatar al gran Sam Snead, al inmortal Sam Snead, que es el máximo ganador de todos los tiempos y un jugador además extraordinario, el mejor swing yo creo de la historia del golf. Fíjate que ver caminar a Eldrick Goods en el club de golf Chapultepec, por los fairways, llegar a los greens, yo creo que eso fue fascinante para muchos y además me cuentan, personas que estuvieron cerca de ese tema, pues que don Ricardo Salinas Pliego llegaba y le decía, pero sí vas a ir a México, ¿verdad? Y dijo, sí, con mucho gusto, claro que voy a ir. Le dijo 3 o 4 veces, hasta que quizás la tercera o cuarta le dijo, ya te dije que sí voy a ir. Y qué bueno, porque ese evento que además organizó y encabezó el hijo de don Ricardo, con el que trabajamos tantos años, pues lo tiene como algo importante. Y hay un elemento que yo recuerdo de lo que tú ahora estás diciendo. Cuando en alguna oportunidad yo caminando o circulando por alguna avenida de la Ciudad de México, vi a un par de niños en un camellón, con una varita o un palo de escoba, yo no sé, cortito, no tan grande, pegarle a una bolita de papel, como si fuera bastón. Yo dije, aquí es, y eso claro fue el efecto de Lorena. Claro. Yo no sé qué tanto, por los años que estuvo, por supuesto, y por lo que representa y significa, qué tanto se vino un poco a menos todo este asunto, por más que estamos buscando jugadoras y jugadores mexicanos que puedan tener una proyección similar. ¿No aprovechamos todo ese cauce o qué fue, desde tu punto de vista, lo que pasó? Mira, si me permites seguir un poco con el tema original, Sí. me decías la evolución del golf mexicano. ¿Qué viene después de esto? Viene un salto cuántico en el negocio inmobiliario, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, Sí. que le pega mucho a México. Y entonces empiezan a aparecer fraccionamientos de alto nivel socioeconómico con campos de golf. Y claro, es que es un negocio redondo, Polo, porque tú utilizas al campo de golf como la excusa maravillosa para vender terrenos caros, ¿no? Y luego el campo de golf se lo quedan los socios. Tú como desarrollador te desentiendes del tema, ellos lo mantienen, ellos lo cuidan y tú ya ganaste un dineral como desarrollador en el plan inmobiliario. Fue tan grande ese boom que hoy en día en Estados Unidos y en otras partes del mundo, pero principalmente en Estados Unidos, Ajá. hay un decrecimiento inesperado, bueno, no inesperado, inimaginado, ¿no? Porque inesperado sí, los cuates que saben de negocios saben que el tema del golf creció tan desproporcionadamente que ahora ya es mucho mayor la oferta que la demanda, ¿no? Entonces se han cerrado instalaciones golfísticas, muchas Sí. más de las que quisiéramos. Ajá. Y el nivel de solicitud de campos de golf ha disminuido de una forma seria. En México, los clubes de golf y algunos socios me van a regañar por lo que te voy a decir, porque le voy a decir a nuestros amigos, tenían una mala costumbre. Si la inflación era del 5%, el aumento anual de las cuotas era del 10%. Si la inflación era del 10, aumentaban el 20%. ¿Por qué? Porque siempre querían tener
¿Colchón? Un colchón, una roncha, como le decimos vulgarmente, para que cada presidente en turno tuviera la oportunidad de hacer una obra que lo inmortalizara, ¿no? Voy a remodelar el restaurante, voy a remodelar esto, los vestidores de hombres, los de mujeres, vamos a hacer grandes cosas. Pero luego, obviamente, a todos nos pegó la crisis, igual a golfistas de campos de golf, que a la clase media o la clase baja, a todos nos ha pegado la crisis, y muchos de quienes eran socios en clubes de golf, sí, empezaron a decidir dejar las acciones, y entonces la población de los campos privados de golf ha disminuido. ¿Se han vendido terrenos, se han vendido casas? ¿La gente se ha ido? Digo, básicamente los nuevos desarrollos ahí van, en un crecimiento menor, pero van jalando. Pero los que eran socios de clubes de golf, que no tenían que ver con tema inmobiliario, sino ya soy socio de mi club, pago por una acción, pago por una membresía, pago por las mensualidades. Las membresías en México son familiares, no son personales, entonces yo pago mucho más dinero del que voy a pagar por mí solo. ¿Por qué? Porque puedo traer a mi familia, pero luego a lo mejor mi familia no quiere venir. Y entonces me sale muy caro, entonces ya no me conviene. ¿Por qué? Porque mis hijos ya no les gustó el golf, a la señora le dio flojera venir, y entonces me sale muy caro, pues mejor vendo mi acción y me retiro del club. Eso ha pasado en un alto porcentaje en los clubes, por lo menos del Valle de México. Se salvan los clubes del más alto nivel, ¿no? que van a mantener su membresía porque son los pocos que tienen más demanda que oferta, ¿no? Club de Golf Chapultepec, Club de Golf México, Campestre de la Ciudad de México, Campestre Monterrey, ¿no? Que sabes que son el Guadalajara Country Club, que ni siquiera tiene acciones en oferta porque es tan familiar que las acciones se heredan. Claro, y de ahí, por cierto, de ahí surgió Lorena Ochoa, cuando le platicó al querido Rafa Alarcón. Saludos, Rafa. Quiero ser la campeona del mundo, o la mejor golfista del mundo, y acabó siendo de esa manera. Durante 3 años. Durante 3 años, y con una serie de triunfos muy, muy interesantes, muy importantes. Fíjate que, hablando de México y en general del mundo, yo vi ayer la presentación de una importante marca de celulares y de tabletas y de una serie de cosas que tienen ahora, proyectos de televisión y proyectos de esto y de todo. ¿Cómo un deporte que tiene tantos años de tradición y que empezó en los links escoceses ha venido dando esta evolución para llegar hasta este momento y tener toda esa repercusión mundial? Porque además es un conjunto de naciones las que lo juegan, y por supuesto la Copa Ryder es un ejemplo muy, muy interesante. Se enfrentan Estados Unidos contra Europa, como también pasan muchas otras cosas, y yo no dudo que los asiáticos también lo hagan muy pronto en ese sentido. Es la tradición lo que mantiene los valores del golf y lo que lo mantiene como un deporte atractivo, porque sí ha evolucionado técnicamente, pero sigue siendo lo mismo casi desde que surgió. Pues mira, yo te diría que la gran virtud del golf es hoy uno de sus máximos problemas. El golf siempre, digamos, desde su origen, dicen que se originó en los Países Bajos con un deporte que se llamaba Kolben, con K y V, que consistía en empujar una pelota en equipos de muchos jugadores de un poblado al otro, con golpes consecutivos de palos, ¿no? Salían los dos equipos, y el que pasara la pelota por la puerta del siguiente pueblo, ¿no? O de una puerta determinada, ese ganaba. Entonces, qué interesante. A través del comercio en Europa, de los Países Bajos y Escocia, y tú recuerdas que en aquella época, pues tú descargabas un barco y el barco no se movía hasta que se volviera a cargar, y eso podía tomar a veces semanas o meses, ¿no? Todos los jugadores, digamos, estos neerlandeses llegaban a Escocia, y como no tenían otra cosa que hacer mientras se cargaba el barco, pues jugaban Kolben. Iban buscando puertas de pueblos diferentes. En las tierras, sí. Pero luego se encontraron con que las tierras escocesas tenían maravillosas características. Por la erosión del viento, por mar abierto, aquellas, lo que hoy conocemos como un búnker, como una trampa de arena, eran naturales.
Y eran naturales y no las tapaban porque era lo que utilizaban los granjeros escoceses para cuidar a sus ovejas de las grandes tormentas de viento y lluvia. Los metían en esos boquetes de arena que luego se convirtieron en los búnkers o en las trampas de arena de los campos de golf. Y entonces empezaron a decidir que en lugar de pueblo en pueblo había que ir de un hoyo a otro hoyo y luego a un hoyo más allá. Y entonces... ¿Que eran hoyos naturales o ya los pensaban? Los iban diseñando, los iban haciendo. Okay. Y entonces metían la bola a un hoyo o salían de ese primer hoyo, ponían la bola en un montoncito de arena, ¿no? Traían una bolsa con arena, entonces hacían un triangulito de arena y ponían la bola y ¡pum! Y le pegaban. Y entonces tenían que llegar al siguiente hoyo bajo esas reglas básicas de golf, que muchas de ellas siguen vigentes, hay que decirlo porque es magnífico eso, ¿no? Metían la bola en el otro hoyo, se separaban 1 metro, ponían otra vez un montoncito de arena, la bola y ¡pum! Vámonos otra vez a lo siguiente. Cuando eso llegó a Edimburgo, San Andrews, claro, ¿no? San Andrews tenía 12 hoyos lineales. Y luego vino una remodelación con Tom Morris Sr. y decidieron que de esos 12 hoyos se iban a convertir en 9. Y con eso pues voy a desmitificar el rumor de que los campos de golf de 18 hoyos son porque hay 18 copas que se puede tomar uno. Bueno, hasta la del 19, también sí, ¿no? Hoyo 19. Decía que eran 18 porque hay el número de copas que te podías tomar en una ronda. No es cierto. San Andrews pasó de 12 hoyos a 9 y luego decidieron que había que jugarlos de ida y de regreso. Y luego decidieron que para no dañar los hoyos o las zonas aledañas a los hoyos, porque había que usar el putter ahí, entonces había que poner unas mesas de salida fuera del área del hoyo, ¿no? Que ahora conocemos como el green, ¿no? Claro. Y entonces compartían los fairways y con el tiempo se fueron separando también los fairways. Y si tú recuerdas, San Andrews tiene algunos greens que son comunes para 2 hoyos, tanto de la vuelta de ida como de la vuelta de regreso. Ya. No te puedo decir exactamente cuántos son, pero creo que son 5 o 6 greens que se comparten entre 2 hoyos. ¿Por qué? Porque sigue siendo en su origen un terreno compartido. Claro, pero es una historia muy interesante. Dime. No, bueno, a finales del siglo XIX se lleva a cabo el primer abierto británico, el primer Open Championship, y con eso la noticia del golf empieza a trascender océanos y llega a América. Y en con estos colonizadores británicos que llegaron a los Estados Unidos, se empieza a desarrollar el golf en los Estados Unidos y en 1896 quizá, no me acuerdo, se funda la Asociación de Golf de los Estados Unidos, la USGA, US Golf Association, y empiezan a desarrollar torneos que prácticamente siempre ganaban los jugadores británicos, hasta que en 1913 un chamaco americano, ¿cómo es posible que se me esté yendo el nombre? Francis, ahorita recuerdo. Él fue el que ya tuvo la categoría, fue el primer y la calidad. Campeón de un abierto de los Estados Unidos siendo americano y además era amateur. Claro. Y le ganó a nada menos que en desempate a 2 grandes británicos, a 2 miembros del Gran Triunvirato, a Harry Bardon y Ted Ray. Que son nombres. Francis Ouimet. Claro. Fue 1913, tenía, no sé, 18 años. Era un chamaco. Era un chamaco, sí. Y tuvo una proyección posteriormente inigualable, y quizá al observarlo como una posibilidad de derrotar a los ingleses, creció de una manera muy importante. Claro, el deporte del golf. La noticia de ese triunfo de Francis Ouimet, que luego pasó a la historia y se hizo una película recientemente que vale la pena ver. Muy buena, claro. Pues, hizo ruido en todos los Estados Unidos y eso provocó el primer gran boom, hasta que en los años 20 decidieron ya los profesionales americanos formar el Professional Golfers Association,
Claro. La PGA, Claro, lo que conocemos como la PGA, que después se separó para mantener la PGA de América como una asociación que controla los clubes de golf. Que tiene su torneo además. El PGA Championship, Claro, ¿sí? claro. Y el PGA Tour, que son, hay que decirlo, porque mucha gente es que ganó en el PGA. No, el PGA es una asociación, PGA Tour es otra. Claro. Y la gira profesional de los Estados Unidos, que es el PGA Tour, Claro. funciona totalmente independiente de la PGA de América. Entonces eso pues obviamente ya vinieron los grandes jugadores de los años 20, los años 30, que bueno, pues hicieron el rompe y rasga del golf internacional. Fíjense qué plática tan rica y tan interesante. Y así nos estábamos muchas tardes y nos estábamos en muchas transmisiones, porque además teníamos la señal de un canal como era el canal 40 para aquellos entonces, que todavía no tenía la presencia de lo que es ADN 40 ahora, pero tenía espacio y nosotros transmitíamos completos los torneos, el abierto mexicano, desde muchas ocasiones desde el Club México, por supuesto todo lo que tenía que ver con los grandes torneos, los torneos majors grandes, el Grand Slam. y eso nos dio mucha posibilidad de difundir el deporte, porque la televisión tiene esa magia, por supuesto. Y ya después llegó un Golf Channel, y creo que fue Arnold Palmer el que inició con aquello, ¿verdad? Arnold Palmer fue uno de los accionistas. Hasta el día de su muerte de Golf Channel, y obviamente Golf Channel, que la gente pensaría que se iba a quedar en un espacio pequeño dentro de la difusión televisiva. Nada de eso, es un consorcio enorme. Ya lo tiene NBC. Sí. Hasta donde recuerdo, se ha internacionalizado completamente, ¿no? Y al momento de hacer difusión del golf, Fernando de Buen decide crear su manera de difundirlo, y es a través de Par 7. Hicimos cosas también que yo recuerdo y agradezco mucho, como esta charla en Efecto TV, porque platicábamos de golf en Efecto TV cuando teníamos un programa que se llamaba Efecto TV Deportes. Y ahí ya venías tú con esta idea ¿cuántos años tiene Par 7 y lo que ha sido inicialmente con aquella idea de ser un documento impreso y ahora ya digitalmente para llegar a los correos electrónicos? Sí. Mira, Par 7 nació como Golf 7 en mediados, finales de 2001, y luego pues tuve una diferencia con mis socios. Ellos se separaron por meterse en otro proyecto editorial, y para evitar asuntos legales complicados, el nombre Golf 7 lo había inventado yo. Dije, bueno, lo vamos a cambiar por Par 7, ¿no? ¿Por qué Par 7? Mucha gente pregunta, pues, oye, si nada más hay Par 5. No, la verdad es que hay algunos Par 6 en el mundo, los hay. ¿Sí? ¿Por qué Par 7? Porque la frase original era más allá del golf, estamos más allá de lo que se puede hacer en el golf, ¿no? Entonces, y luego se cambió a Pasión por el Golf. Que ahora suma los dos nombres, ¿no? Par 7 como tal nació en 2002. Tiene... En 2002, pero nació como un periódico semanal. 17 años. 17 años. Nació como un periódico semanal que a través de los años buenos y malos, pues iba funcionando, lo repartíamos en los clubes. Empezamos con 15 clubes en Monterrey, Guadalajara, Puebla, Morelos, Distrito Federal y anexas, ¿no? Y después pues terminó llegando a un poco más de 90 establecimientos, clubes, centros de práctica, como en 35, 36 ciudades. La revista, digamos, ese periódico se convirtió en revista más o menos a la mitad de su vida, 2009, 2010 probablemente. Lo convertimos en revista mensual y tuvo una vida útil que funcionó maravillosamente hasta finales de 2017. Ahí salió el último número de Par 7 en diciembre, pero previniendo que el tema de la revista impresa iba a dejar de funcionar, desde hace ya 7 años fundamos en la casa editorial Par 7 Online y volvimos con el espíritu original de Par 7 cada 7 días. Y entonces nació como un periódico semanal, nada más que ahora es online. Y sí, efectivamente, ¿cuál es nuestra gran ventaja? Lo mandamos por correo electrónico. Cierto, claro. Y entonces tú no necesitas buscar tu revista para ir a verla, no tienes que llegar a tu computadora. Ahora tiene un nuevo diseño
que se puede leer con perfecta claridad desde cualquier aparato que tenga internet, llámese un teléfono inteligente, una tableta o una computadora. Entonces, pues eso es básicamente Par 7 hoy. Lo que estamos diciendo ahora es, llevamos el mundo del golf a tu casa. Y es sensacional, porque además están todas las noticias más importantes. En el más reciente envío, pues vienen, por ejemplo, temas de mexicanos que están creciendo, y viene una editorial muy interesante de Fernando comparando las velocidades de la Fórmula 1, que estaba a unas décimas de mejorar su tiempo en tal pista. Anser es, ¿verdad? Abraham Anser, pues está a unas décimas de alcanzar cosas muy importantes. Yo digo que a una décima. Y eso es una buena primer triunfo del PGA Tour. Es magnífica noticia. Es la vuelta de un golfista profesional triunfando en el más alto nivel. Y eso se llama, hasta hoy en día, Víctor Regalado, hasta 1978, que ganó 2 veces. Sí. La última vez en 78, y Lorena Ochoa, que ganó, creo que fueron 26 triunfos durante su carrera. De mexicanos estamos hablando. Ajá. Y este es un caso. Y nadie más ha vuelto a ganar, claro. Carlos Ortiz tiene victorias en el Webcom Tour. José de Jesús Rodríguez tiene victorias en el Webcom Tour, y el propio Abraham tiene victorias en el Webcom Tour. Pero a ese otro nivel. En el PGA Tour llevamos pues 22 y casi 19, 41 años de que no ha ganado un mexicano, y yo creo que Abraham Anser tiene ya todo. Y mira que soy exigente, no soy una persona fácil en el tema de pronosticar, pero creo que Abraham ya tiene todo para poder llegar al triunfo. Lo vimos en el Players Championship, extraordinario, llegó a la 4ª ronda empatado en segundo lugar, a un golpe de líder, llegó a tener el liderato, y decías, ¿qué pasa con este hombre? Claro, los últimos 9 hoyos ya pesaron en su espíritu. Sí. Caray, estás jugando contra los mejores del mundo en lo que llaman el Major sin título, ¿no? Claro. Eso es probablemente el torneo más difícil del año. Para algunos lo es. Pues ahí viene el editorial del querido Fernando sobre este tema. Vienen historias y datos sobre giras asiáticas, europeas, estadounidenses, datos de México. Algo que le apasiona mucho son las reglas del golf, porque ha estado muy cerca también de la Federación Mexicana de Golf, y ese es un tema verdaderamente interesante del que yo creo que se pueden hacer y podemos hacer muchas cosas. El tiempo fluye casi como con la tranquilidad de estar en un área verde golpeando la bola y llevándola a las mejores posiciones, porque platicar con Fernando de Buen tiene esa riqueza. Yo quiero pedirte, si hay oportunidad en un futuro cercano, volver a reunirnos con algún tema en específico, que hay cualquier cantidad de temas muy interesantes en el golf, para charlar. Y yo te diría, esta ronda, este recorrido y en el atardecer de esta Ciudad de México, ¿cómo lo concluimos antes de irnos al Clubhouse? Pues mira, déjame terminar con 10 segundos de un comercial. Acabamos de poner en Par 7 en nuestro portal, sí, www.par7.mx, okay, algo que no existe en ningún lugar. Tenemos actualizados al día los rankings mundiales, profesionales varoniles, profesionales femeniles, amateur varonil y amateur femenil. Nadie lo ha hecho antes, somos los primeros, que quede claro para que luego nuestros imitadores sepan de dónde jalar la información para podernos copiar a gusto, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuándo podemos platicar? El día que quieras, Miguel Polo, tú sabes que estoy a tus órdenes, a las órdenes de tu público, de la señora productora. De la doctora Florisa Barquera. Y bueno, pues es un placer, porque además la tarde de hoy está preciosa. Exacto, frente al Parque Hundido, una zona verde, que es otra de las ventajas del golf, que se camina y se está en espacios maravillosos. Recuérdanos el procedimiento para poder acceder también a los correos que tú envías. ¿Cuál es qué tienen que hacer nuestros amigos? Y ya estamos poniendo en pantalla algunos datos de dirección o de petición para quizá recibir seguramente tu propuesta y tus mensajes cada semana. Pues mira, es muy fácil, puede ser a través del propio sitio web www.par77.mx, y ahí hay, hasta abajo de la página hay una forma de inscripción que pedimos nada más el nombre completo de ser posible, ciudad de residencia, el correo electrónico con el que quieren recibir el documento semanal, y
si es el caso, el club donde practican. Simplemente es para fines estadísticos de saber dónde juegan nuestros lectores. Y la otra, si me quieren mandar un correo electrónico, mi dirección es fdebuen@par7.mx. Ahí está la opción, créanme que es... Buenamigos.par7.mx, más fácil. Amigos... @par7.mx. @par7.mx. Qué importante, qué interesante. Yo le quiero agradecer mucho a Fernando de Buen este tiempo que nos dedica, estos minutos, para que ustedes tengan también otra información importante de un hombre, de un amigo que considero siempre muy cercano, de un enorme afecto, de un enorme respeto por él y por su trabajo, porque es un gran profesional. Y en ese sentido, bueno, también hay en Twitter, me decía Florisa, ¿tienes alguna dirección, alguna sí, arroba? Es par7, pero ahí es puras letras. Par7. @par7 en Twitter. @par7, sí. Ok, porque ya está revisando nuestra productora todo lo que tiene que ver con las opciones y se las vamos a presentar, por supuesto, en pantalla. Gracias, Fernando. Mi querido maestro, mi querido Polo, mi querido doctor y flamante abuelo. Además, Un placer enorme estar contigo, estar con ustedes y por supuesto habrá 9 hoyos más y pues hay que ponerles fecha. sin duda, será de esa manera y gracias por el recuerdo y el pensamiento para Regina y para Mónica, que les mandamos un saludo grande. Esto lo están ustedes recibiendo como es charla de viernes en viernes. Les comento y les recuerdo, mañana sábado hay una cena maridaje aquí en Daruma. Vamos a tener vinos de Baja California, vinos de Guanajuato, vinos también de, recuerden, Chihuahua. Hay una serie de interesantes combinaciones. Todo esto relacionado a la comida que tradicionalmente se sirve en este espléndido lugar. Creo que quedaban pocos lugares, pero pues no está por demás que ahí tenemos también los datos, los números y la imagen de lo que es esta invitación para que ustedes estén el día 30, sábado 30 a las 19:30, 7:30 de la noche, con nosotros en Daruma de Parque Hundido. Y cada viernes en estas charlas, además de invitarlos, por supuesto, a que estén al pendiente y cerca de lo que va a suceder y sucede en el Hilo Rojo Hotel Boutique de San Miguel de Allende, en donde estaremos muy cerca. Vamos a tener charlas, conciertos. Te invitamos a que veas una plática pronto allá también de golf en San Miguel, en Guanajuato, y de todas estas propuestas. Gracias a la doctora Florisa Barquera por su amor por este trabajo, por estas propuestas. Gracias, Flori, como siempre. Yoyi Suguaguara, gracias a ti también por recibirnos, Faustino Martínez, y especialmente a ustedes, porque sin ustedes esto no podría ser una realidad. Soy Leopoldo de la Rosa, gracias hoy y hasta siempre.